Los domos tienen una historia muy, muy bonita. La familia Mitchell donó al condado de Milwaukee todo lo que es ese parque. Y la señora Martha Mitchell tenía un invernadero horticultural en su casa. Y para honrar a la señora Martha, el condado puso uno. Y luego el condado decidió quitar el jardín horticultural. Hubo un concurso para tener otro jardín horticultural, porque a la gente no le gustó que quitaran ese jardín. Y luego un concurso y quedamos con los domos que tenemos ahorita. El arquitecto se llamaba Donald Grieve, de Milwaukee, pero el concurso fue mundial. ¿Cuáles fueron las características de los domos? Cuéntanos. ¿Qué ¿Por qué ganó él? le hicieron ganar a su proyecto? Los domos, si se dan cuenta, no son redondos. Están puntiagudos, conicales, inspirados en un panal de abejas. Con ese diseño capturamos 85% de la luz del sol. Estamos muy al norte, entonces el sol baja y no sube tanto. Si están así de altos, capturan más. Muy bien. Y tenemos plantas más altas. A la otra cosa que le ayudó a él para ganar fue que el diseño guardaba agua, que esa agua de lluvia y de nieve la podíamos usar para regar nuestras plantas. No sacamos agua del río ni del lago. Desde ese entonces fue conservar el medio ambiente en los 60s. Y también ese tipo de inversión que el condado aceptó era para apoyar a la comunidad del sur de Milwaukee. Costaron 6 millones, que ahorita serían 34 millones. Y los abrieron en etapas, uno por año, para que no se pasaran del presupuesto. Tenemos 3 ecosistemas que nosotros apoyamos y controlamos. Maravilloso. ¿Pudieras platicarnos de los diferentes clinics que tienen los domos? Claro que sí. Vamos a empezar con el de espectáculos. El de espectáculos cambia 5 veces al año, pero lo que está en el perímetro se queda permanente. Una colección mediterránea. Vamos a tener limones, naranjas. ¿Estamos hablando de frutales? De frutales. ¿De árboles frutales? Así es. Maravilloso. Están permanentes ahí, en el perímetro. Lo que cambia es lo del medio. Y luego tenemos el domo del desierto. Ese domo tiene una colección de 7 desiertos del mundo. Y luego tenemos el domo tropical, que tiene una colección hermosa y siempre lo tenemos a 80 grados porque nosotros controlamos lo que necesitan nuestras plantas. Entonces tenemos esos 3 ecosistemas, nosotros los controlamos, tenemos un regalo, tenemos un tesoro. ¿Cuáles son las necesidades del domo en este momento? Sabemos que ha habido preocupación porque necesita mantenimiento, necesita una remodelación. Durante los años, los domos no recibieron el mantenimiento que necesitaban. Ese es un lugar que el condado tenía que mantener, pero el condado no tenía el dinero. Y no es culpa del condado necesariamente. Desafortunadamente, Parques no recibía el dinero que necesitaba y hicieron lo mejor que pudieron. Pero los domos, la arquitectura, las plantas, necesitaban más dinero de que se pudo dar. Estructuralmente están bien. Nosotros, tenemos un enfoque en cuidar el medio ambiente, pero mantener esos 3 domos en diferentes temperaturas y cuidar todo eso es difícil cuando las máquinas que tenemos son viejas y entonces gastan mucha luz, mucho gas, mucha electricidad, gastan todo. Ahorita yo trabajo con Friends of the Domes. Tenemos una gran propuesta que de hecho el Consejo de Milwaukee aprobó unánimemente. 30 millones y con eso podemos empezar la campaña capital para llegar a 134. Cuando empezamos con eso, ya podemos recaudar más fondos para cambiar los vidrios y también agregar otras actividades que atraen más a los visitantes. O sea, queremos que ustedes regresen. ¿Que van a los domos? Ok. Queremos que regresen a los domos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que se está añadiendo en este proyecto? Les doy la primicia. Lo que queremos hacer con este proyecto son varias cosas. Primero, vidrio nuevo. Un vidrio más eficiente. Ese vidrio que está ahí son de los años 60. Porque ahorita ya se está goteando. En vez de que sean 3 paneles con alambre, que sean 2 paneles sin el alambre. Más transparente. Nos comprometemos a poner un café, un sandwichito, un cafecito y sentarse ahí, hacer trabajo. Tenemos Wi-Fi. Vamos a agregar un centro educativo grandote, porque así podemos
tener excursiones de las escuelas más grandes. Y también ese espacio puede tener eventos. Todo eso nos ayuda a tener un sistema que podemos implementar para tener recaudación de fondos. Me decías tú que esta parte de elemento bilingüe que está ofreciendo a través de ti y de que el sitio del internet es en español, está atrayendo muchos más latinos. Así es. Yo empecé a trabajar ahí como voluntario. Yo iba a leer cuentos en español. No había excursiones en español. Y el primer año, 500 estudiantes. Ahorita, este año, porque eso fue el año pasado, este año ya tenemos 500 estudiantes. Vamos a acabar con 1,500 estudiantes que pueden tener una excursión en su idioma. Y eso es importante. Los Domos están en el lugar sur. Es la única institución cultural que existe ahí. La tenemos que conservar. Y el condado se dio cuenta. Por eso llegamos con los 30 millones que nos prometieron. ¿Dónde la gente puede informarse mejor? ¿Cómo pueden contribuir? Para enterarse de lo que hacemos, tenemos nuestro sitio en web, que es milwaukeedomes.org. Y el mejor apoyo sería que compren una membresía. La membresía empieza en $30 y pueden tener ingreso gratis todo el año. Y también tenemos eventos que son para recaudar fondos, tenemos galas, tenemos Día de Muertos, un evento cultural. Este proyecto no es solo los domos, es todo eso para contribuir a la comunidad, no solo del sur, pero todo el condado de Milwaukee.